Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en el Centro Sefarad de Israel. Como ya saben, un instrumento de diplomacia pública consorciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, por el Ayuntamiento y por la Comunidad de Madrid, que se encarga de fomentar y potenciar los lazos entre la historia judía de nuestro país y los ciudadanos. Para ello, realizamos actividades como la que tenemos hoy con el profesor Isaac. Es un profesor de Ottawa, en Canadá, especializado con los imaginarios y discursos públicos bueno, en la identidad y la identidad. El tema de hoy trata sobre los nuevos sefardíes, la construcción de, como se llama el artículo del profesor, los nuevos sefardíes, la construcción de comunidades imaginarias en la era de Internet. Y bueno, ¿qué tal estás, Isaac? Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes. Si Muy te bien. parece bien, empezamos hablando de tu trabajo. Sí, Vamos a empezar con la primera pregunta, bueno, con un poco introduciendo el tema a la gente que no tenga relación con cómo se estudia los sefardí. ¿Cómo se ha tratado a los sefardí hasta ahora? Y bueno, si ha habido algún trabajo previo que rellene el imaginario de lo que es el ser sefardí a través del ciberespacio, o desde qué disciplina se ha tratado los sefardí. bueno, los sefardíes es un tema que se ha estudiado mucho de distintas ópticas. Desde la óptica histórica, obviamente hay grandes historiadores, tanto en España como en Israel, como en otras partes, que han estudiado, digamos, todo el proceso sefardí de lo que fue la comunidad judía en España antes de la expulsión en 1492 y lo que ocurrió después de la expulsión. Se ha estudiado desde el punto de vista literario, se ha estudiado desde el punto de vista, por supuesto, religioso, todo lo que implicó el mundo sefardí, desde el punto de vista de las concepciones religiosas, de las leyes judías, que eran muy particulares y en algunos casos diferentes en costumbres del mundo europeo ashkenazí. Así que digamos, es un tema que se ha estudiado mucho y que últimamente, particularmente debido al hecho de que en España y en Portugal se aprobaron leyes para abrirle la oportunidad a quienes fueran descendientes de sefardíes de obtener la ciudadanía tanto portuguesa como española. Y eso generó un gran interés, particularmente entre mucha gente que nunca se había interesado en los sefardíes. Y eso me llevó a estudiar el tema desde el punto de vista del ciberespacio, o sea, cómo los sefardí se ha tratado y cómo, digamos, ha adquirido una cierta relevancia en este ciberespacio, en este nuevo espacio público que nos conecta a todos en el mundo, que es Internet. Y no conozco muchos estudios al respecto, o sea, el tema de cómo los sefardíes se ha tratado en el mundo de Internet no es algo que creo que se haya desarrollado mucho. Pero obviamente hoy en día comprender un fenómeno de este tipo y sobre todo a partir, como lo dije, de las leyes que se aprobaron tanto en España como en Portugal en 2015, pues no puede ignorar el fenómeno de Internet, porque obviamente tiene una gran influencia en cómo, como tú decías al presentarme, cómo la forma en la que nosotros entendemos las identidades, ¿no? ¿Qué es el ser sefardí? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es el origen histórico? Todo eso pasa, obviamente, hoy en día por las informaciones, por los contenidos que circulan en el ciberespacio. Genial. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre las leyes, si te parece. Sí, Como, bueno, este año va a ser va a ser el 10º aniversario de la Ley de Nacionalidad Sefardí en España. Si te parece, cuéntanos un poquito más sobre estas leyes, las diferencias que hubo entre la Ley de Nacionalidad Sefardí en España y sobre la nacionalidad portuguesa. Y ya, bueno, más adelante te preguntaré sobre las implicaciones claro, de las dos diferenciaciones del imaginario sefardí en España bueno, para el impacto para Portugal. claro, claro. Bueno, las leyes son un poco diferentes. En el caso de España, primero, bueno, establece quién es sefardí o a quién se denomina sefardí y básicamente los define como aquellos judíos que vivieron en la península ibérica y en particular a sus descendientes. Aquí estoy citando la ley propiamente dicha.
y son aquellos que tras los edictos de 1492, que compelían la conversión forzosa o la expulsión, pues son los descendientes de aquellos, sobre todo, que fueron expulsados, que salieron de España y que se repartieron un poco en el norte de África, en otros países europeos, en lo que era entonces el Imperio Otomano, hoy básicamente Turquía, en los Balcanes, por ejemplo. Pero la ley española estableció un periodo para otorgar la ciudadanía a quienes pudieran demostrar que tenían esos orígenes sefardíes. En principio vencía el plazo en octubre de 2019 y después, por la cantidad de solicitudes que hubo, se extendió hasta el 1 de septiembre de 2021. El caso de Portugal fue un poco distinto porque no se estableció un plazo de cierre. Así que, teóricamente, un poco a partir de la misma definición de quiénes son los, en el caso del portugués lo llaman los sefarditas, es así como se les denomina en Portugal, y se pone, por supuesto, el énfasis en lo que ocurrió en Portugal, en el sentido de que lo que ocurrió en Portugal es que muchos de los expulsados de España se fueron a Portugal y después, en una forma un poco diferente a lo que ocurrió, unos fueron convertidos prácticamente de forma colectiva. O sea, fue una cosa un poco diferente. Se les denominó de forma colectiva: ustedes son cristianos y ya se pueden quedar aquí en Portugal. Pero aquellos que no aceptaron esa forma de conversión, pues también fueron expulsados de Portugal y llegaron a muchos países en Europa y en otras partes. La gran diferencia, yo diría, es en cómo después el decreto ley de Portugal fue variando y fue, por distintas razones que podemos discutir, fue poniendo más obstáculos a las personas que solicitaban la ciudadanía portuguesa a partir de sus orígenes sefardíes, por una serie de situaciones que obligaron al gobierno portugués a revisar los procedimientos y a ser un poco más exigente a la hora de otorgar la ciudadanía portuguesa. En el caso español, la ley ya no está vigente, quiere decir que alguien que quiera solicitar la ciudadanía por ser de origen sefardí no lo puede hacer, al menos por la vía de esa ley, porque ya el procedimiento se cerró. Genial. Bueno, ya que estamos hablando de, bueno, el propio título de, bueno, la construcción de comunidades imaginadas, vamos a abordar un poco ahora lo que entendemos como imaginario, que me parece un elemento esencial, una comunidad imaginada. Yo que he estudiado ciencias políticas, siempre lo he asociado a Benedict Anderson en la construcción de comunidades imaginarias. Pero, ¿cómo lo entiendes tú o cómo vemos estas comunidades imaginarias a través de este nuevo espacio que ha constituido muchas veces, que es el ciberespacio? Se ha manifestado en otras, bueno, con anterioridad en la historia, estas comunidades se podían manifestar de otras formas, pero ahora con el ciberespacio, este imaginario, que el ser un imaginario, pues ha revolucionado un poco el término. ¿Cómo ves tú qué es realmente un imaginario en este contexto? Bueno, un imaginario es, digamos, que hay una definición que podríamos llamar, en el caso de los sefardíes, etno-religiosa. O sea, efectivamente, los descendientes de los judíos que vivieron en la península ibérica, etcétera, etcétera, etcétera. Y después a eso se le pueden agregar una serie de consideraciones. Sabemos, por ejemplo, que para la rama ortodoxa del judaísmo, para ser considerado judío tiene que ser descendiente, digamos, nacer de madre judía. Después eso implica, desde el punto de vista religioso, que se siguen una serie de costumbres que tienen que ver con, como te decía antes, con el mundo sefardí y obviamente también tiene que ver con una serie de localizaciones, que quiere decir que, bueno, esos judíos que fueron expulsados fueron al norte de África, entonces, bueno, obviamente en Marruecos, sobre todo, vamos a conseguir a muchos de sus descendientes, o fueron a otros países como Italia, y en Italia también vamos a conseguir descendientes de esos sefardíes, y fueron a los Balcanes, en Europa y a Turquía, etcétera, etcétera. Pero después la visión étnico-religiosa se fue un poco ampliando
porque ya no solamente incluía a aquellos que fueron expulsados de España directamente, sino a los judíos que se adherían, digamos, a la línea de conducta y a la línea religiosa que se identificaba con el mundo sefardí. Y por eso allí se incluyen muchos judíos del Medio Oriente, por ejemplo, lo que en hebreo se le llama Mizrahi, que son judíos, por ejemplo, de Siria, de países árabes, que si bien en muchos casos no vienen directamente de los judíos expulsados de España, sí se identifican con las costumbres, con los ritos de esos judíos. Eso es una definición étnico-religiosa, pero hay otra manera de abordar la identidad que no solamente parte de una definición étnico-religiosa, sino que depende mucho de cómo la gente se percibe a sí misma. Y obviamente eso está nutrido hoy en día por lo que la gente ve, consume, se informa en el ciberespacio. O sea que hay una identidad que no solamente va a depender de que alguien, digamos, te diga, sí, tú eres judío, sefardí, por esto y por esto y por esto, digamos, una institución, un rabino, una sinagoga, o incluso una ley, como lo vemos en el caso de España y Portugal, sino que depende mucho de cómo la gente se identifica. Y eso tiene que ver con un imaginario también, digamos, con una forma de concebir esa identidad y con una forma de hablar sobre esa identidad, porque yo lo que creo que es muy importante, yo estoy en el mundo del estudio de la comunicación y me interesa mucho entender cómo se nombran las cosas, cómo se habla en el discurso público de los sefardí. Y obviamente las leyes tuvieron un gran impacto en ese sentido, porque volvieron a poner el tema en la palestra pública, o que no sé si lo volvieron a poner, pero sí le dio una cierta importancia, una relevancia, y insisto en este punto, para mucha gente que no tenía, digamos, antes de estas leyes, ninguna idea de lo que era ser sefardí. Entonces, ahí sí empieza a cambiar ese imaginario y es lo que yo he estudiado en este artículo que tú mencionaste. O sea, cómo fue cambiando ese imaginario, cuáles son los factores que han contribuido a que ese imaginario cambie un poco. No en sus aspectos fundamentales, o sea, desde el punto de vista, vamos a llamarlo étnico o etno-religioso, bueno, ser sefardí, creo que más o menos podemos aceptar que hay una serie de características que están allí, que siguen estando allí y que no van a cambiar. Pero sí desde el punto de vista del interés público, de algo que yo llamo la conciencia pública. Y por supuesto tuvo un efecto de moda que probablemente esté en este momento un poco en decadencia, pero que nos indica el papel que Internet tiene hoy en día en influir en la forma en la que hablamos, discutimos e imaginamos los temas, como el de la identidad sefardí. Pues ya que mencionas esa relevancia de Internet, ¿por qué no nos sigues contando, hablando sobre qué elementos de Internet o qué plataformas has escogido para poder realizar el análisis del impacto bueno, de estas leyes o del imaginario sefardí en Internet? Sobre todo, ¿qué has elegido, qué plataformas has elegido y por qué? ¿Y Sí. por qué no otras? Y bueno, luego, por supuesto, háblanos de los resultados que seguro que todos los que nos están viendo están deseando verlos. Claro. Bueno, primero, Google es una herramienta muy útil por muchas razones. Primero, porque es el motor de búsqueda más usado en el mundo entero. Y segundo, porque Google es abierto, digamos. Google le da al investigador la posibilidad de acceder a una serie de datos de forma relativamente fácil a través de algunas plataformas que ellos tienen. Una de ellas es Google Grant, que es una plataforma muy interesante que recoge todos los libros publicados desde, si no me equivoco, digamos, por lo menos de principio del siglo XX hasta el 2019, Sí. en varios idiomas, en inglés, en castellano y en algunos en francés y otros idiomas. Esa es una plataforma muy interesante porque permite saber
digamos, qué importancia relativa tiene un tema en la literatura, tanto de ficción como de no ficción, y cómo ha evolucionado esa importancia. Cómo se nombra el tema, si se trata, si no se trata, etcétera, etcétera. Esa es una plataforma. Hay otra que se llama Google Trend, que permite ver las tendencias de búsqueda en Google, en distintos idiomas también, y a partir de distintos temas. Y eso además aporta una información muy interesante, que es desde dónde busca la gente, desde qué países busca la gente. Y hay una tercera herramienta que no es de Google, que es una herramienta que no es, digamos, accesible a todo el mundo, que se llama Factiva. Factiva es una gran base de datos de periódicos y de publicaciones en la que uno puede también, definiendo una serie de parámetros como idioma, localización geográfica, etcétera, hacer búsqueda para ver cómo un tema ha sido tratado por la prensa, por los medios, desde prácticamente inicio de los años 2000 hasta hoy en día. ¿Y qué observamos allí? ¿Qué observamos? Primero, que si vemos, vamos a compartir la primera lámina aquí que tenemos. Si vemos el caso de los libros, tiene un interés cuantitativo y tiene un interés, a ver, David, si puedes compartirla. Sí, bueno. Sí, aquí vemos en esta curva, y me ayudarás con los colores porque yo soy daltónico, es algo que tenemos en mi familia. El asunto sefardí en los libros en español en Google Ngram, desde 1980, yo acorté un poco el tiempo hasta 2019, que es la última información que uno puede conseguir en esa persona. ¿Cómo se nombran los sefardí? Bueno, primero desde el punto de vista cuantitativo, debo decir que es muy bajo el porcentaje de libros que se ocupan de los sefardí. Independientemente, aquí veamos una curva que creo que es azul, que refiere a la palabra sefardí y que fluctúa, ¿verdad? Que va fluctuando y que tiene unos picos. Por ejemplo, algo que no nos debería sorprender. Hay un pico en 1992, ¿verdad? Lo vemos aquí. Sí. ¿Por qué? Bueno, obviamente estamos en la conmemoración de los 500 años de la expulsión de España, de los judíos de España, y eso generó toda una literatura, como mencionaba antes, de historiadores, de estudios religiosos, de estudios relacionados con la literatura, etc. Después vemos que el tema vuelve a adquirir una cierta relevancia cuantitativa a partir de los años 2007, 2008, 2010. Realmente no sabría explicarlo, ¿no? Porque obviamente todavía no estamos en la época de las leyes de España y Portugal. Entonces, yo realmente no tengo, digamos, toda la información para entender bien qué es lo que produce este otro pico hacia mediados de los años 2000, porque después vemos una caída, ¿verdad? De esto. Ahora, lo más interesante para mí no es tanto la parte cuantitativa, digamos, que realmente los sefardí en el conjunto de libros publicados en español del 80 a 2019, bueno, es muy bajo. Lo más interesante es cómo se nombra el asunto. Y yo hice una búsqueda comparativa. Dije, bueno, vamos a buscar en los libros que aparece la palabra sefardí, pero vamos a buscar también las palabras combinadas judíos sefardíes. Vamos a combinar el judío sefardí, etcétera, etcétera. Y la que domina de lejos en los libros es la denominación simple sefardí. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, yo creo que esto nos está diciendo algo muy interesante. Sefardí, como tal, es una categoría aparte, incluso aparte de judío. No estoy diciendo que cuando se habla de los sefardí, obviamente no se habla de los judíos. Claro que se habla de los judíos, pero es algo que está implícito. Si hiciéramos un estudio comparativo entre sefardí y ashkenazí, que son los judíos de Europa, del este de Europa, de Rusia, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que encontraríamos? Que la categoría ashkenazí
no existe separada de la categoría judío. Siempre se va a hablar de judío askenazí. En cambio, de sefardí, por lo menos en la literatura, y eso después lo vamos a ver también en las búsquedas en Google, existe como categoría aparte. Y esto es algo muy interesante desde el punto de vista del imaginario y de la identidad. O sea, el sefardí es una categoría aparte donde está implícito que es judío, pero no hace falta decirlo. Porque fíjate que cuando se unen los términos, judíos sefardíes en plural, judíos sefardíes en singular, judíos sefaradí, digamos, una ortografía un poco distinta, realmente es muy bajo. Esa relación, en la mayoría de los casos, no se hace. Ahora, si pasamos a la próxima lámina, aquí sí vamos a ver las búsquedas en Google. La gente busca los términos en Google. Todos los hemos hecho alguna vez, hemos buscado algo en Google a partir de una serie de términos, de palabras. Y esto es muy interesante porque ahí vemos una gran curva. Yo sé que el gráfico no se ve perfectamente, que precede también a la aprobación de las leyes. Esta curva, o sea, vemos otra vez las palabras, ¿verdad? Y aquí vemos sefardí, sefaradí, sefardíes, etcétera, judíos sefardíes prácticamente no tiene ninguna presencia o una presencia muy baja a la hora de las búsquedas. O sea, otra vez, la categoría es independiente desde el punto de vista de la palabra, confirma lo que observamos anteriormente. ¿Y qué es lo que busca la gente? Bueno, busca sefardíes, sobre todo en plural, sefardíes en plural, y en algún momento la categoría sefardí en singular vemos que tiene una importancia relativa. Pero ¿cuándo ocurre esto? Perdón, voy a volver atrás y después hablaremos de los medios. ¿Cuándo? Es en 2014. Todavía no estamos en 2015. No se ha aprobado ni la ley en España, ni el decreto ley en Portugal. Pero ¿qué pasa? Ya se empieza a hablar que esa ley viene, ya en los medios se empieza a decir que los gobiernos, sobre todo el de España, está trabajando en una ley para otorgar la ciudadanía a las personas de origen sefardí. Y eso obviamente genera un interés. Y después, claro, ya cuando las leyes han sido aprobadas y el proceso se pone en marcha, tanto en un país como en el otro, como en España y Portugal, sí vemos aquí un pequeño pico, pero que tampoco es muy relevante. O sea que el grueso, el momento estelar, digamos, de la búsqueda, es justo antes que esas leyes se aprueben, porque ya se crea una gran expectativa entre la gente de que eso viene, y que mucha gente podrá hacer su solicitud. Ahora pasemos a los medios de comunicación. En el caso de los medios de comunicación, también vemos un interés creciente en el asunto sefardí. Esto yo establecí, que es lo que me da la base de datos en el momento que hice la investigación, empezando en 2002 y terminando en 2023. Y la palabra sefardí, asociado con artículos, noticias, por supuesto en castellano, y cuando me refiero en castellano, tiene que ver con España e Iberoamérica. Aquí están todos los medios, digamos, los grandes periódicos españoles, los grandes periódicos en español de Iberoamérica, de México, de Argentina, de Perú, etcétera, etcétera. Vemos efectivamente un incremento muy importante de todos los contenidos y las noticias que se refieren a los sefardíes. Un aumento importante, con una excepción, que es la excepción de la pandemia COVID. No fue dramática el bajón, pero obviamente la pandemia sí tuvo alguna influencia en el hecho de que, bueno, no se generara tanto interés porque los medios estaban muy enfocados en los asuntos asociados con la pandemia. Pero obviamente aquí sí la ley, sobre todo la de España, tiene un gran efecto para darle mucha prominencia al tema.
Pero quiero destacar en la próxima lámina algo que confirma mi hipótesis, que la categoría sefardí se mantiene como una forma de nombrar los asuntos asociados al mundo sefardí, independientemente de dos cosas: de tenerla que acompañar con la denominación judía y tenerla que asociar con el tema de la nacionalidad, en este caso española. Porque fíjate en estas dos curvas qué es lo que vemos. Observamos efectivamente el crecimiento de las noticias que incluyen la palabra sefardí, pero cuando acotamos eso y decimos, a ver todas las noticias, pero que tengan que ver con la nacionalidad española, realmente la proporción es muy baja. O sea que parece que la categoría sefardí es algo que tiene un posicionamiento en sí misma. Por supuesto que impulsada por las leyes, por supuesto bajo esa influencia, pero es una categoría que tiene un sentido en sí misma. Quiere decir que hay algo que se llama ser sefardí o presentarse como sefardí que trasciende eso. Y es bastante interesante, tanto en un sentido, lo voy a decir, positivo, y otras veces, como lo podemos ver dentro de un rato, no tan positivo. Ahora, cuando vemos ya el tema en las búsquedas de Google, volvemos aquí a las búsquedas de Google, que sí están asociadas con el tema de la ciudadanía, y sobre todo yo lo hice en un periodo más acotado, de 2019 a 2024, vemos que el tema sefardí española, que está en rojo, acá si no me equivoco, es el que la mayoría de las veces domina. O sea, que podemos decir que el interés, digamos, en el tema de la ciudadanía sí marcó mucho las búsquedas en Google, y lo observamos en el periodo en el que el número, digamos, de solicitudes incrementó mucho. Digamos, hacia el final de lo que había sido el primer plazo de España, y hacia, digamos, el final y un poco el efecto post plazo que se generó en España en el momento en que el gobierno dio un par de años más hasta 2021. Ahí vemos unos picos muy importantes sobre lo que es sefardí española. ¿Por qué? Y aquí voy a detenerme con las láminas, porque aquí emerge algo que es muy propio de los imaginarios. Si quieres, David puede detener la lámina, puede compartirla. Aquí sucede algo muy, muy interesante, David, que es que surge una categoría que se llama nacionalidad sefardí. La categoría legalmente no existe. No existe una nacionalidad sefardí, pero sí existe en el discurso público y en el imaginario de la gente. ¿Cómo habla la gente? Mira, pues yo obtuve la nacionalidad sefardí. No, sí, pero es que la nacionalidad sefardí no existe. ¿Qué es eso de nacionalidad sefardí? Pues de alguna manera, estas leyes ayudaron a generar una nueva categoría que probablemente antes no existía, que es muy interesante porque tiene una connotación muy práctica. Digamos, muchísima gente que optó por tanto la ciudadanía portuguesa como española lo hizo por razones eminentemente prácticas, y probablemente ellos en principio no tenían ninguna idea de sus supuestos orígenes sefardíes. Entonces surge la nacionalidad sefardí como algo que le arregla la vida a gente. Lo puedo decir por mi país de origen, Venezuela. En Venezuela hubo muchísima gente, miles de personas que solicitaron la ciudadanía española con esta ley. Pero yo sé que muchísimas de esas personas, la gran mayoría, no tenía ninguna relación con el mundo sefardí, ni con el judaísmo, ni nada de eso. Pero ellos ven en la nacionalidad sefardí una oportunidad para obtener el pasaporte de la Unión Europea. Entonces está la consideración práctica, pero hay una consideración que yo llamaría más
digamos, si quieres, del modo de pensar. O sea, probablemente para muchas de esas personas que no tenían ni idea de lo que era un sefardí antes de que aparecieran estas leyes y que ellos hicieran la solicitud, pues de alguna manera descubren algo, ya sea sobre su pasado, que no sabían, puede ser en algunos casos, o incluso descubren una categoría de identidad y se informan sobre una categoría de identidad que para ellos era totalmente inexistente. Entonces, aparte de las consecuencias prácticas, y hay mucha información que podríamos detallar, por ejemplo, los países desde donde la gente busca, en el caso de Iberoamérica, México y Venezuela, de lejos, son los más importantes, pero hay muchos países de la antigua Yugoslavia donde también hay un altísimo nivel de búsqueda, y eso se puede entender, porque en la antigua Yugoslavia, en los países de los Balcanes, había y todavía hay comunidades sefardíes. Obviamente hay búsquedas también desde Israel, tampoco nos tendría que sorprender. Pero lo interesante es las búsquedas que vienen de aquellos países, como te dije anteriormente, donde la mayoría de esa gente no tenía ningún tipo de conexión con los sefardíes. Y el hecho de que se hayan promulgado esas leyes y de que vivamos en un mundo en el que la gente puede tener acceso a información relativamente fácil a partir del ciberespacio, hace que ese imaginario cambie y ya no dependa solamente de una definición un poco más formal que podríamos llamar etnorreligiosa. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de tus, bueno, de los resultados de la investigación es precisamente eso que has comentado muchas veces de cómo el término sefardí está precisamente aparte o ha perdido esa connotación judía o cómo se ha desjudaizado en muchos Sí, sentidos. ¿A qué crees que se ha debido o cómo se ha ido realizando este proceso? ¿Cómo crees que se ha producido esta separación semántica entre ambos términos? Y bueno, ¿qué implicaciones tiene para una persona que se considera sefardí? bueno, es muy interesante eso porque yo no tengo una respuesta muy clara a eso. O sea, sabemos que los sefardí muchas veces fue abordado desde España como una especie de categoría que los incluía como españoles sin patria. Creo que eso fue una denominación de alguno de Pulido, de alguno de estos primeros investigadores españoles sobre el tema de sefardí. O sea, los sefardí era una especie de subcategoría dentro de lo que se podría llamar el ser español. Entonces, sefardí incluía el hecho de que pertenecía a esa también categoría imaginaria que es el ser español. Ese es un primer punto. Después está obviamente el tema, yo diría, de la política, o sea, de cómo los sefardí interviene en la política y sobre todo en la política israelí. O sea, esto tiene que ver con dos cosas. Primero, con a los que se llaman en Israel los sefardíes, el peso político, social, demográfico de esas personas que se consideran o a quienes se llama sefardíes, que es, como te decía, muy amplio, porque incluye a judíos que son efectivamente descendientes de los expulsados de España y Portugal y que incluye a muchísimos judíos que, si bien no son descendientes de esto, vienen del mundo medio oriental, lo que en hebreo, insisto, se llama Mizrahi. Entonces, ahí también se ha creado una categoría política. Y a eso le sumamos el hecho de que hay un partido político en Israel, religioso, que se denomina Shas y que en el acrónimo quiere decir los guardianes sefardíes de la Torá, de la ley. Entonces, la categoría sefardí va adquiriendo una cierta independencia por dos fenómenos. Uno, por el interés que en España se da de ir a buscar a esos compatriotas, los voy a poner con todas las comillas del mundo, que fueron expulsados y que se quedaron sin patria, y vamos a crear esa subcategoría nacional llamada los sefardíes. Y después
con el nacimiento del Estado de Israel y con todo lo que eso ha implicado en el mundo judío, pues surge una categoría demográfica y política que también adquiere una cierta independencia, que tiene sus propias características étnico-religiosas, que tiene sus propias características, digamos, se organiza políticamente. Y es muy interesante porque en la misma prensa española, es uno de los aspectos, cuando yo estudio las otras formas de hablar de los sefardí en la prensa española, por ejemplo, surge el tema de este partido, del Shas. ¿Y qué es el Shas para la prensa española? El partido sefardí. O sea, no es el partido religioso. Si ellos tuvieran que hablar de partidos religiosos ashkenaz, nunca hablarían de que son partidos religiosos ashkenaz. Pero ¿qué es Shas para la prensa española? El partido sefardí. Es muy interesante. Entonces lo reduce, o sea, y entonces en el imaginario público y para alguien que no está muy bien informado, ¿qué es el partido sefardí? Ah, ese es el partido de los sefardíes. Ah, ese es el partido de los expulsados de España y Portugal. Realmente no es así. Sabemos que la connotación sefardí en el caso de Shas no es esa. La connotación tiene que ver con la forma religiosa de asumir el judaísmo de los sefardíes o de quienes siguen las tradiciones y las leyes según el rito sefardí. Entonces, es muy interesante. Ahora, ocurre otra cosa, porque ya te decía yo que hay un aspecto positivo, que es que muchísima gente en el mundo descubrió algo que no conocía. Descubrió un mundo, descubrió probablemente sus orígenes, en algunos casos probablemente antepasados, gente que ocultó su identidad por diferentes razones o que no quiso ya ser más sefardí ni judío, lo que fuera, pero descubrió ese mundo y bueno, y eso hace que se acerque más al mundo judío, al mundo sefardí. Muy bien, pero hay un aspecto un poco negativo que quiero destacar, que yo lo llamo en mi artículo los sefardíes sospechosos. O falsos, sí. Sospechosos de no serlo. Probablemente el caso más famoso y el escándalo que se produjo en Portugal con la solicitud, y la obtuvo, de la ciudadanía portuguesa de este millonario ruso Abramovich, fue el que destapó un poco eso, ¿no? Y a partir de allí, el gobierno portugués hizo una serie de cambios en el decreto y puso una serie de obstáculos y exigió más cosas, por ejemplo, el hecho de que la gente tuviera algún tipo de propiedad en Portugal o que pudiera demostrar que había vivido o que tiene vínculos con Portugal. Bueno, eso es así. Pero eso también tuvo un efecto en España, porque según la prensa, y yo por ahí estaba buscando el título, ¿no? Uno de los títulos que salió por ahí en la prensa española, sobre el tema de la propia ciudadanía, según la ley española, era que los procedimientos habían sido, y se utilizó por ahí una expresión un poco simpática, pero también un poco negativa, regulanchinis, o sea, procesos que no se habían hecho de forma correcta totalmente. Entonces los sefardíes que habían seguido, o la gente que obtuvo, o los funcionarios que habían hecho eso de manera un poco incorrecta, vamos a llamarlo así. Y surge esa categoría del sefardí sospechoso de no serlo, de una especie de sefardí de mentira, ¿no? No es algo que recibió tanta cobertura en la prensa, pero sí tuvo una cierta presencia. Quiere decir que digamos, la forma de abordar el tema sefardí fue de alguna manera cambiando debido a las leyes, ¿no? Y debido al hecho de que, como te digo, todo esto hoy es muchísimo más fácil de difundir, de consultar, de conocer. O sea, no es lo mismo. Vamos a pensar un escenario similar en la era pre-internet. Pues las consecuencias no hubieran sido las mismas, ni desde el punto de vista cuantitativo, ni desde el punto de vista cualitativo. O sea, el hecho de que la información circule con tanta rapidez y que la gente pueda tener acceso a una cantidad de contenido y que la gente se pueda informar e incluso después pedir asesoría, que es lo que ocurrió. Muchísimos abogados hicieron un buen dinero con estos procesos. Todo eso se aceleró y se magnificó
gracias al hecho de que contamos ahora con todos estos dispositivos. Entonces, yo creo que hoy por hoy no podemos pensar los sefardí sin tener en cuenta cómo el mundo de Internet contribuye a generar este tipo de discurso y contribuye a promover este tipo de imaginario. E insisto, con sus lados positivos, pero también hay que tener, digamos, cuidado. O sea, el hecho de que, por ejemplo, bueno, lo estamos viviendo lamentablemente, hay una ola de antisemitismo en el mundo, ¿no? Y eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. Yo no digo que tenga o no influencia en el tema sefardí, pero es algo que no podemos ignorar. El hecho de que alguna prensa le haya puesto demasiado énfasis a eso que ellos llamaron los procesos regulanchinis, pues habría que ver con más detalle por qué tanta atención en ese tema. No digo porque no haya que investigar las irregularidades, pero ¿cuál es el objetivo, verdad, de poner el dedo en ese punto? Entonces, yo creo que es algo que hay que también estudiar y que no podemos perder de vista, ¿no? Que muchas veces estos medios son usados para comunicar prejuicios, para desinformar a la gente, para promover odio y lamentablemente es algo que hemos visto recientemente. Qué interesante, Isaac, la verdad. Yo a mí me queda una duda antes de pasar a las conclusiones. A mí me gustaría saber, porque claro, dos leyes, una ley española, una ley portuguesa, me gustaría saber si el término los sefardí respecto a España y los sefardí respecto a Portugal, si también los datos cuantitativos se comportan de una forma similar, es decir, o los datos que se han obtenido se comportan de una forma independiente. Me gustaría saber si esa búsqueda de estos términos, de tanto sefardí España o sefardí Portugal, al salir una ley de nacionalidad en ambos países, pues si ha tenido un impacto parecido, si se comporta de una forma similar o de forma independiente. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo se comportan esos datos? Claro. Mira, podemos decir que es bastante similar en un caso como en el otro, porque sefardí portuguesa, por ejemplo, es una categoría que también tiene sus picos alrededor tanto de la aprobación de las leyes como de los cambios que se fueron produciendo en las leyes, ¿no? O sea que en ese sentido el comportamiento es bastante similar. Lo que yo diría es que la ley española en volumen, digamos, en cantidad, generó muchísimo más búsqueda que la ley portuguesa. Ahora, esto no lo tengo documentado, pero puedo avanzarlo como una hipótesis. Yo creo que como la ley portuguesa sigue abierta, digamos, sigue dando la posibilidad de solicitar la ciudadanía, yo creo que obviamente el interés por Portugal y la ciudadanía, entre comillas, voy a poner aquí otra vez, sefardí portuguesa, claro que va a seguir generando búsqueda e interés. Pero cuando las dos leyes, digamos, competían o estaban en un momento concurrente, claro que desde el punto de vista de la cantidad, por ejemplo, de los países, los países iberoamericanos, o sea, Brasil no aparece en las búsquedas, no aparece. Aparece México, aparece Venezuela, aparece Colombia, pero Brasil prácticamente no aparece. Y una cosa interesante, que es un dato curioso, aparecen búsquedas en un nivel relativamente alto de dos sitios que yo todavía no termino de entender. Bueno, creo que ahora entiendo un poquito mejor. De India y de Letonia. Y uno se preguntará, porque claro, como Google te da esa información y te dice, ¿no? El porcentaje. Y la India y Letonia tienen porcentajes más altos que México en la búsqueda del término sefardí o sefardí española. Y uno se podrá preguntar por qué. Bueno, yo le fui dando vueltas al asunto y hay un fenómeno, por lo menos en Venezuela,
que creo que contribuyó a eso. En Venezuela, el gobierno tiende a regular y a controlar mucho las redes sociales y el acceso a Internet. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la gente recurre a lo que se llaman los VPN para superar esas barreras que pone el gobierno. Entonces, muchos de los VPN funcionan de la siguiente manera. Un VPN es una especie de programa que le permite a la gente ya sea acceder con seguridad a ciertas plataformas o poder superar obstáculos digitales que puede enfrentar. Y eso ocurre mucho en régimen autoritarios como en Irán, en China y también en Venezuela. Entonces, ¿qué hace la gente con los VPN? Que muchas veces lo que hace es conectarse, no desde su geografía, incluso si está en Venezuela, pero conectarse a partir de un servidor que está en India o que está en Letonia o que está en Macedonia o que está en Shanghai, no Shanghai, en Singapur, y entonces eso le permite superar el obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que podemos asumir? ¿Por qué hay tanta búsqueda desde la India o desde Letonia, que es un país además muy chiquito? Bueno, porque seguramente muchas de esas personas que buscaban en Google estaban en Venezuela y para superar esa barrera pasaban, digamos, por el Internet de esos países, ¿no? Esa es una de las explicaciones. Interesante. Desde luego que cuando también hablamos de, bueno, imaginario sefardí, a mí me surge una duda tan, claro, relacionando la identidad sefardí, bueno, la identidad o estos imaginarios de los que hemos estado hablando, también una de las preguntas que me surgen es cómo, bueno, que ya lo estamos viendo y que lo hemos visto, lo podemos ver también a lo largo de esta charla, ya se puede ir intuyendo, pero ¿cómo resumirías tú esa relación que hay entre la identidad y, por supuesto, la globalización, el impacto de la globalización en los medios de comunicación, bueno, en este caso el ciberespacio, y cómo relacionarías esa relación entre la globalización y la identidad en un proceso que, bueno, que muchos autores también hablan de que lo ha fragmentado, fragmenta la identidad, en este caso sefardí. ¿Y cómo relacionarías tú esa identidad con estos procesos de globalización y, bueno, la política de identidades en esta nueva era que es la era digital? Sí, claro. Sí, obviamente que vivimos en una época donde la política de identidades es muy importante, sobre todo en Occidente. Yo creo que esto es mucho menos importante en otros países, en otras regiones del mundo. O sea, si pensamos en China, ¿verdad? Que tiene el país más poblado del mundo, si pensamos en la India, si pensamos en otras culturas, otras civilizaciones, yo creo que la política de identidades realmente no pesa, digamos, la identidad está basada en otras cosas. Ahora, en Occidente sí, porque hay una especie de búsqueda de afirmación también individual, o sea, la política de identidades tiene que ver mucho con eso, ¿no? Cómo yo me afirmo, sobre todo cómo yo me afirmo como diferente. Entonces, claro que el tema sefardí entra también allí. ¿Por qué? Porque, como usted decía anteriormente, mucha gente se descubre de repente sefardí. O sea, es uno de los efectos de probablemente de estas leyes. O sea, como te dije, gente que no tenía ninguna idea de que tenía algo que ver con los sefardí, se descubre, entre comillas, sefardí. Yo creo que eso es una minoría dentro de la minoría, porque yo creo que la gran mayoría de la gente que hizo esto y que se descubrió sefardí lo hizo por razones eminentemente prácticas. Pero no podemos descartar que al descubrirse a alguien sefardí, pues haya querido también reconectarse con sus orígenes, con su pasado, y digamos, y hacer un camino como de vuelta, ¿no? A lo que fueron sus ancestros. Ahora, esto ocurre en este espacio global donde estas identidades no siguen el patrón, vamos a llamarlo clásico u ortodoxo. Y yo creo que ese es un poco el sentido disruptivo que tiene a veces la globalización. O sea, si a mí me hablan de qué es un sefardí, pues yo inmediatamente me ubico en mis orígenes,
en los judíos de Marruecos, que hablaban un dialecto de judío español que se llama jaquetía y tal, y yo me empiezo a identificar con una cantidad de cosas. Pero en este mundo donde la gente tiene acceso a una variedad enorme de información, donde la gente se identifica con, con sus orígenes, con una cultura, con una religión, por múltiples razones, pues el que se pueda llamar sefardí, digamos, y que haya hecho este descubrimiento a partir de las leyes, pues no va a tener esos mismos referentes que tengo yo. Va a tener otros referentes y muchos de esos referentes van a estar en su imaginación. Él se los va a crear. Entonces, hay una, yo diría que el efecto de la globalización y el efecto de estas tecnologías es que las definiciones clásicas empiezan a ser cuestionadas, empiezan digamos, a ser un poco confrontadas con otro tipo de identidades o con otras formas de identificarse como tal. Y eso es un punto de fricción, es un punto de fricción. O sea, la gran pregunta en Israel, digamos, es una pregunta que se ha debatido, ¿quién es judío? Y la famosa ley, mi Yehudí, ¿quién es judío? ¿Quién es judío? Bueno, pues también hoy por hoy, yo creo que la pregunta de quién es sefardí no es una pregunta que va a ser tan fácil de responder. ¿Por qué? Porque, como te digo, hay un patrón, sí, clásico, muy etnorreligioso, muy claro, y hay otro patrón que es cómo la gente se siente. Y se siente a partir de las cosas que ve, que consume, de la información, de lo que va descubriendo. Y eso no lo podemos ignorar. Ah, eso es positivo, negativo. Bueno, no lo sé. Yo no voy a hacer un juicio de valor al respecto. Pero eso es una realidad. O sea, ya las identidades son mucho más fluidas. Y entonces pretender que solamente hay un patrón para hacerse sefardí en el mundo de hoy, eso no tiene mucho sentido. Genial. La verdad es que es súper interesante también la relación entre las políticas identitarias y, bueno, como la construcción de un imaginario como es el sefardí y cómo las políticas, pues bueno, se van adecuando a las demandas en este caso, del contexto en el que vivimos en Occidente. A mí, bueno, si me lo permites también te quería preguntar por cómo va a evolucionar los sefardí en los próximos años y cómo crees que va a evolucionar. Y bueno, no sé si quedan muchos estudios, supongo que sí, que por supuesto quedarán muchos estudios pendientes sobre los sefardí, pero sobre todo también quería poner énfasis en dentro del ciberespacio, en este caso, qué estudios quedan pendientes dentro, también fuera del ciberespacio, pero respecto a los sefardí. Claro, mira, yo por ejemplo no incluí aquí la importancia que tienen las redes sociales. O sea, yo me enfoqué Claro. mucho en Google como motor de búsqueda, pero las redes sociales también han jugado un papel muy importante en este tema. O sea, el papel de Instagram, el papel de un Facebook, el papel de lo que fue alguna vez Twitter, ahora se llama X, y otras tantas, el TikTok, digamos, el propio YouTube, que es también una gran fuente de consulta para la gente. Entonces, ahí queda un campo para estudiar, digamos, todo el mundo del ciberespacio, no solamente el mundo de la búsqueda en Google. Después está otro tema que es el tema para mí que es el aspecto político de los judíos y los sefardí. Sobre todo en un contexto, lamentablemente, como lo digo yo, de conflicto y de reemergencia del antisemitismo, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto que también merece ser estudiado. Y porque hay una carga también que viene con los sefardí versus los que nací. O sea, mucha gente ve el mundo así, o sea, muy dividido, ¿no? El mundo judío muy dividido en esa categoría. Y otra cosa que yo creo que es interesante es la propia política o la propia demografía de Israel, que creo que es lo que va a tener una mayor influencia en cómo los sefardí va a ser concebido e imaginado en el tiempo. Porque obviamente Israel es el centro, el gran centro de la vida judía y
y creo que vamos a ver su importancia crecer y su impacto para el resto del mundo judío, no fuera de Israel. Entonces, eso también es algo que merecería ser estudiado y que se está estudiando, obviamente. Hay muchos investigadores israelíes que se interesan en ese tema, por supuesto. Y otra cosa, que es que hay eventos, entonces yo pondría 1992, hay fechas, vamos a llamarlo así, asociadas con eventos. O sea, 1992 ya lo vimos, tuvo una gran influencia, ahí se dispara el interés por los sefardíes. Las leyes estas de 2015 tienen también un efecto. Y yo creo que podemos esperar a futuro otros eventos, espero que positivos todos, ¿verdad? Que van a generar un interés creciente en los sefardíes. Pues esperemos que sí, que sean positivos. Y bueno, si al profesor Isaac Nahón le parece bien que demos por concluida la charla. Bueno, muchísimas gracias, David, por Muchísimas gracias a ti escucharnos. por contar con nosotros para realizar la charla y esperemos tenerle de vuelta de aquí a dentro de muy poco. Y bueno, a todos los que nos están viendo desde casa, muchas gracias por haber estado con nosotros este ratito y que esperemos que hayan disfrutado de los descubrimientos del profesor y que, bueno, que vuelvan a pasar por el Centro Sefarad de Israel a seguir descubriendo los lazos del mundo judío con España. Un saludo y bueno, hasta la próxima. Hasta luego.